El tema de bioética jurídica es el que estamos conversando el día de hoy con nuestra invitada, Paula Civerino, de la Universidad de Buenos Aires. Paula, hablemos ahora sobre el tema de la sexualidad y derechos de las mujeres. Es un tema también actual, pero ciertamente controvertido por la introducción de algunos elementos que no han caído bien para todos, sobre todo para las organizaciones religiosas particularmente, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ya. Vayamos a las cuestiones generales de sexualidad y derechos de las mujeres que le importan fundamentalmente al ámbito jurídico y judicial, claro, sobre todo, ¿no? Porque, caramba, tú has venido al Perú, por ejemplo, en un contexto en el que se ha tildado internacionalmente gracias a un hashtag y donde, bueno, yo como hombre pues me tengo que sentir afectado definitivamente. Perú, país de violadores, a raíz de la violación de esta chica encuestadora, ¿no? En el último censo. El Perú definitivamente está mostrando unas cifras espantosas, está queriendo hacerle la competencia a algunos países como México en materia de feminicidio, y esto definitivamente es condenable, ¿no? Sumamente condenable. Y en consecuencia, pues, este tema de sexualidad y derechos de las mujeres cobra mucha más vigencia, mucho más vigor, ¿no? Claro que tiene sus aderezos, hay su sal, su pimienta, desde unas perspectivas que no son compartidas por todos, porque todos compartimos el hecho de que tenemos que proteger a la mujer, eso definitivamente. Pero hay ópticas, hay enfoques diferentes que se mueven en ángulos irregulares. A ver, ¿qué nos puedes referir sobre el particular? Mira, cuando hablas de sexualidad siempre sacudes el avispero. Y eso es inevitable. Yo hace 18 años ya soy investigadora en temas de sexualidad y derecho. Y no solo investigadora, o sea, yo no soy investigadora de libros, nada más. O sea, yo trabajo en la trinchera, trabajo con las mujeres, trabajo con poblaciones vulnerables, he trabajado en políticas públicas, digamos. He tenido la suerte también de ir moviéndome como por diferentes espacios, no soy una persona de bibliotecas. Y una de las cosas que tú ves primero es que cada vez que trabajas el tema de sexualidad, muchísima gente se incomoda, y muchísima gente se incomoda en distintos grados, ¿no? Desde una incomodidad leve, social, hasta ya una movida política grosera. Desde la que ruboriza hasta hasta el que arma una marcha porque esté en contra. Pero eso tiene que ver porque somos sociedades donde la sexualidad está asociada al pecado y a la culpa, y entonces, y la verdad es que es inevitable. Yo siempre digo que el que inventó que el sexo era pecado era un genio, porque es una pulsión absolutamente inevitable. Todas tus células pugnan por pasar su información a la otra generación. La única forma, como no somos helechos, nos reproducimos de manera sexual, somos mamíferos, la única forma de hacerlo es a través de la reproducción sexual, a través del sexo. Y además somos seres sexuados. Es decir, la sexualidad es una coordenada de identidad. Entonces, imagínate, es absolutamente indesligable. Tú hablas de sexualidad y hablas de problemas del ser humano, y de problemas que tienen que ver con su identidad, como podría ser el caso de personas transgénero, con el tema de la amplitud de su ciudadanía, si tú hablas de orientación sexual, del tema de la intangibilidad, si tú hablas de la integridad sexual, y ahí tienes el tema de las violaciones de mujeres, de niñas, de niños también, y también de varones. Lo que pasa que, bueno, estadísticamente son menores, y además es tan tabú porque, a ver, el machismo no mata solo mujeres. El machismo aplasta la vida de los varones sanos también, claro, y de sus niños. Y entonces son casos que ni siquiera se denuncian. A mí me ha tocado escuchar varios casos desgarradores, pero que falta todavía bastante trabajo de sensibilización para hacer en ese sentido, también para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, en el caso particular de las mujeres, la protección, ¿cómo proteges? En la vida de una mujer, su salud sexual y reproductiva es una coordenada elemental de desarrollo. Si una niña que padece una violación es una persona o un adolescente, es alguien que ha visto quebrado su vida en dos, ¿no? Y la mayor cantidad de violaciones no son personas extrañas. Estadísticamente, con Haris Mujica, que tú sabes, hemos trabajado, es un gran amigo y hemos hecho un gran trabajo en las investigaciones de él, sugiere con claridad, ¿no? El enorme porcentaje, no sé si alrededor del 80-90% casi, de los agresores están en el círculo íntimo, familiar o cercano al intrafamiliar. Totalmente. Entonces, la intangibilidad, la integridad de las mujeres, que tiene que ver con cómo las protejo. Y yo las protejo dándoles una educación sexual que las
que permita a mis niños y a mis niñas poner un no. Desde niños, aprender a aceptar su cuerpo, tener una relación sana, no culposa con su sexualidad y además aprender cómo, hasta dónde permitir o no permitir el contacto con los extraños. Yo se lo enseño a través de esta manera. Y también luego cómo yo voy a integrar el plano de mi sexualidad, que es quién yo soy y el cuerpo que yo porto, a través de las etapas de mi pubertad y de mi crecimiento, para que tenga una sexualidad sana, integrada en valores y sobre todo voluntaria y decidida al ritmo de maduración de cada uno y de cada una. Entonces, esto yo lo hago a través de políticas de educación sexual. ¿Dónde educo? Educo en el colegio y educo en la casa, pero tengo que educar a los padres, porque por supuesto que los padres debieran ser los primeros. A mí fueron los primeros que me educaron. Yo vengo, además, tuve la suerte, mi papi es tocoginecólogo, así que en mi casa siempre se habló mucho. Pero lo que yo he notado también como capacitadora es que por eso yo también trabajo dando talleres de sexualidad para adultos, son los adultos los que no pueden gestionar su propia sexualidad y no saben cómo hablar con eso con sus hijos. Entonces, no es que uno niegue que quienes estamos a favor de la educación sexual integral, como es mi caso, niegue que el espacio sea la familia. Por supuesto que es el espacio, pero el colegio también, porque es un derecho, no es una liberalidad, es un derecho que todos tenemos. Pero además porque la realidad te indica que necesitas formar, que necesitas sentarte con esa mujer y ayudarla a sacar toda esa culpa que tiene sobre su sexualidad, toda esa enorme frustración que hay sobre su sexualidad. Y lo mismo con los varones, lo mismo pasa. Ahora, este tema biológico vinculado con el aspecto cultural. La cultura es todo lo que el ser humano ha creado en todos los ámbitos relacionados con la producción social, ¿no es cierto? Y hay determinadas culturas que han promovido, y nosotros en América Latina pues hemos sido y todavía seguimos siendo en cierta gran medida tributarios de ese sistema cultural que promueve una infravaloración de la mujer, y no solamente eso, sino también violencia contra la mujer, ¿no? Esto ha sido objeto de análisis desde la antropología social. Haris Mujica hacía referencia hace unos minutos atrás del extraordinario investigador de la Universidad Católica. Tiene trabajos muy significativos al respecto. Pero, ¿cómo evalúas tú como investigadora de la bioética este ambiente cultural que promociona la violencia contra la mujer? Mira, yo creo que eso es un tema fundamental, ¿no es cierto? Es decir, entender cuál es la responsabilidad que todos tenemos de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, nosotros no es que nos despertamos un buen día y tenemos este siglo XXI alrededor. Decíamos, tenemos este siglo XXI alrededor, pero además tenemos un inconsciente colectivo, es decir, tenemos una historia de miles de años donde la mujer, las personas en general en situación de vulnerabilidad y de manera particular las mujeres y los niños, pero también en algún momento como fue la esclavitud, también fue con las personas, por ejemplo, afrodescendientes o de alguna minoría étnica que han sufrido especialmente condiciones de esclavitud, de violación y de violencia en general. Entonces, viene durante miles de años donde el cuerpo de las mujeres ha sido moneda de cambio, donde la violación está súper instalada. O sea, perdona, yo he escuchado de chica hablar acerca de los patrones que violaban a las personas trabajadoras del hogar, o ni hablar en el campo, ¿no? Como y hablado por las madres, además, ¿no? Las mamás tienen que iniciarse sexualmente. O la iniciación sexual de los hijos, o sea, digamos, esto es una cultura de violación, y es una cultura de violación de acá a la vuelta, o sea, no te tienes que ir a las guerras de la independencia, o no te tienes que ir a la época de los fenicios, ¿no es cierto?, para hablar de eso. Entonces, esta cultura de dominación, esta cultura de donde, digamos, la mujer es vista como un objeto para la satisfacción del varón, donde no tiene... Y esto ha sido avalado por el derecho, y ha sido claramente avalado por el derecho. Claro. ¿Por qué? Porque al no tener los mismos derechos, al ponerla en una situación de minoridad, tú piensas que los derechos de las mujeres en pie de igualdad, y de una igualdad formal, porque para la igualdad material todavía quedan bastante camino por recorrer, son súper recientes. ¿Tú te acuerdas de León Barandarian, que fue el maestro de Fernández Cesariego? León Barandarian tiene unos escritos donde el hombre decía, bueno, no, pero no le vamos a dar capacidad plena a la mujer, porque si ella sale va a perder esta feminidad que es propia, esta dulzura, esta suavidad que...
decís, madre del Santo Cristo, ¿no? O sea, y tú tienes científicas, o sea, Marie Curie ya existía en la época de Barandiarán. Así es. O sea, en todos lados, digamos, han existido prejuicios, algunos maquillados más light o más políticamente aceptables y otros no. Pero lo cierto es que cuando tú te niegas a reconocer a un ser humano en su plano de absoluta dignidad e igualdad, vos estás ejerciendo violencia. Y también hay una realidad, ¿no es cierto? Con todas estas ideas que flotan en el inconsciente colectivo y con esta permisividad, yo lo que veo con mucha preocupación, lo veo no solo en el Perú, lo veo que es mi segunda casa, ¿no? Lo veo también en mi país y lo veo en otros sitios en América donde recorro, es que estamos aceptando discutir por debajo del plano de la ley, ¿no? Estamos discutiendo con forajidos y estamos en el mismo lugar, que es discutir la igualdad. El otro, no interesa quién es el ser humano que yo tengo enfrente, qué características tiene. ¿Es una persona transgénero? ¿Es gay? ¿Es lesbiana? ¿Es afrodescendiente? ¿Es de una minoría étnica cualquiera? ¿Es una mujer? ¿Es un varón? ¿Es un anciano? ¿Es una persona con una discapacidad motriz? Hay una deuda enorme de ciudadanía con las personas con discapacidad, por cierto, también. No interesa, es un ser humano y eso solo lo hace idéntico en dignidad y derechos. Y eso quiere decir, idéntico es idéntico. Idéntico no admite interpretación. Entonces, si yo desconozco esto, en la medida que yo trato a un ser humano de otra manera, fuera de ese parámetro, estoy ejerciendo violencia. Y además, la realidad, la primera persona contra la que ejerce uno violencia todo el tiempo es contra uno mismo. Entonces, la propuesta, y en eso también en el taller que yo te contaba de cómo desactivar discursos de odio, básicamente es desactiva tu propia violencia y asegúrate que haya un violento menos en esta sociedad. Totalmente cierto, estamos de acuerdo. Ahora, lo que sucede también es que la violencia no se presenta a veces con manifestaciones de agresión, sino que de una manera mucho más sutil, claro, ¿no? Tremendamente muy sutil. larga, claro que sí. Entonces, y esto se convierte en una especie del vehículo transmisor de ciertos patrones culturales, del machismo, del paternalismo, que son implementados irónicamente a través de los medios de comunicación que informan a la sociedad, ¿no? Informar, dar forma, informar, dar forma, le dan forma a la conciencia social de la gente. Y entonces tenemos estos programas que, así como en Perú, en Argentina, hace unas semanas atrás estuve yo en Panamá para dictar clases ahí en la universidad, y descubrí que la estupidez televisiva no es patrimonio exclusivo del Perú, no, definitivamente, sino que esto está internacionalizado. Así que, así como aquí hay algunos programas reality, donde se muestra a la mujer como lo que tú dices, un objeto de placer, un objeto sexual, una masa siliconeada que resalta ante la visión, eso es violencia. Eso es violencia, es una violencia sutil, infravaloración a la mujer de lanzarla a un espacio estereotipado donde solamente cumpla una finalidad, y esa finalidad es puramente llena de este sentido machista y perverso, además al mismo tiempo de una satisfacción sexual, ¿no? O sea, la mujer sirve para eso. Y eso se implementa por la televisión, se implementa por los medios de comunicación. Increíblemente, aquí en el Perú, bueno, yo tampoco es que me aprenda las normas de memoria, pero creo que tengo buena memoria para esto. El artículo 14 de la Constitución actual del Perú dice que los medios de comunicación contribuyen en el proceso de la formación cultural del país. O sea, pero claro, evidentemente estábamos hablando de un proceso cultural en sentido positivo, no negativo como este. Porque claro, esto también es cultura, pero es una cultura negativa, ¿no? ¿Qué te has quedado muda? No, es que te veo tan apasionado que no quería cortar tu argumentación. Mira, el tema de la violencia en los medios y la violencia, digamos, los estereotipos de género, es un tema sin duda que merece la atención. Pero te digo con franqueza, a mí me preocupan menos las señoritas o las señoras que, digamos, ejercen una profesión de vedettes o lo que fuera y que pueden estar, me preocuparía si hubiera explotación. Pero en la medida en la que ellas deciden presentarse de esa manera, en definitiva cada uno se gana, ¿no? Hay quien dice, bueno, tú te ganas la vida hablando de sexo, yo me gano la vida bailando en la tele. Unos nos ganamos la vida con el sudor de nuestra frente y otros con el sudor de sus... No, eso es machismo, eso es un muy buen ejemplo. Iba a decir con el sudor de sus zapatillas, como en el fútbol, por ejemplo. Por supuesto, claro. Pero también. Pero es librado a la interpretación. Claro. Pero ¿qué pasa con la publicidad? Eso sí me preocupa mucho más. Ahí tenemos que, ya tendríamos quizás para el otro bloque, pero para dejarles una idea para terminar, a mí sí me preocupa cómo compatibilizamos las leyes que protegen y que prohíben los estereotipos de género y lo que vemos los estereotipos de género en la publicidad. Ahí yo les dejo un lindo tema para pensar. Magnífico.
Bueno, vamos a hacer entonces un último corte en referente jurídico y ya regresamos.